El teléfono sonó justo después del amanecer, cuando la cocina aún vibraba con el zumbido suave del refrigerador y el aroma tenue del café de ayer. Estaba sentada en la mesa con un crucigrama lápiz en mano cuando el nombre de Esteban apareció en la pantalla. Nunca llamaba tan temprano. «Hola», respondí con la voz todavía rasposa de la mañana. «Se fue», dijo, sin rodeos, sin explicaciones. Por un instante pensé que hablaba de ir al mercado, de un viaje, de cualquier cosa, menos lo que su tono insinuaba. Mis dedos apretaron el teléfono. «¿Qué quieres decir con se fue?» Hubo una pausa, un leve tintineo de vidrio al otro lado. «El funeral ya pasó. Solo amigos cercanos. No hace falta que vengas». Me quedé inmóvil, sintiendo cómo el lápiz rodaba de mi regazo al suelo. «¿Hiciste un funeral sin avisarme?» «Era lo que ella hubiera querido», dijo con voz plana, rápido, sin alboroto. Y antes de que encontrara palabras, añadió: «Tengo una reunión. Hablamos después». Y la línea se cortó. Me quedé ahí con el teléfono aún pegado al oído, escuchando el tono vacío. La luz de la ventana atrapaba el vapor que subía de la tetera, pero no me reconfortaba. Más tarde busqué su obituario, tecleé su nombre en todas las barras de búsqueda que conocía. Nada, ni una nota en el periódico de Bahía Azul, ni un post en la galería donde trabajaba, ni siquiera un murmullo en los grupos de WhatsApp locales, donde las noticias vuelan más rápido que el viento. Me ajusté el suéter ligero sobre los hombros y me paré frente al fregadero mirando el rocío en las macetas del patio. El viento sopló, haciendo crujir las ramas desnudas, y por un momento sentí ese mismo crujir hueco en mi pecho. Si de verdad hubo un funeral, habría un rastro. Flores pedidas. Carros estacionados. Un nombre en tinta negra, para que el mundo lo viera. Pero no había nada, solo la voz de Esteban, resonando en mis oídos mientras abría el cajón donde guardaba las cartas viejas. El cajón se atascó a medio camino, como siempre, trabado en el riel disparejo. Lo jalé con fuerza y se abrió con un suspiro. Adentro había paquetes de cartas atadas con cordel postales de años atrás y una cajita donde guardaba cosas demasiado valiosas para dejarlas sueltas. Fui por la caja, mis manos moviéndose sin mucho pensar, hasta que toqué algo que no recordaba haber puesto ahí, una grabadora negra delgada, no más grande que mi palma. No era mía. Al presionar play, un estallido de estática dio paso a una voz que conocía mejor que la mía. «Mamá, hay algo importante que necesito que guardes. ¿Te explicaré pronto?» El tono de Julieta era bajo, urgente, como si hablara desde un lugar donde no quería que nadie más la oyera. El mensaje terminó de golpe con un leve roce que la cortó. Mi pulgar dudó sobre el botón de repetir, pero no pude volver a escucharlo todavía. Me senté en la mesa con la grabadora en la palma y un dolor conocido empezó a expandirse en mi pecho. No era duelo, no aún, sino el filo cortante de no saber. Era muy temprano para que el juzgado estuviera abierto, pero sabía qué hacer. Llamé a la oficina del registro civil apenas abrieron. La mujer al teléfono fue amable pero confundida. No había certificado de defunción a nombre de Julieta en el último mes. Llamé después a la oficina del forense. La respuesta fue la misma. Ningún registro. Ningún reporte, ningún cuerpo. Cuando colgué la grabadora, seguía en la mesa su botón reflejando la luz. La guardé en el bolsillo de mi suéter. Su peso era tanto un consuelo como una carga. Para media tarde, el silencio en la casa se volvió ensordecedor. Marqué el número de Clara Mondragón, sabiendo que contestaría al segundo timbre, y ya sentía las palabras formándose en mi garganta mientras me preparaba para contarle lo que había encontrado. La voz de Clara llegó por la línea firme y familiar. Isadora, ¿cuánto tiempo? ¿Qué pasa? Le conté todo: la llamada de Esteban, la falta de obituario,
la grabadora con la voz de Julieta, la ausencia de registros oficiales. Ella escuchó sin interrumpir, como solo una vieja amiga puede, hasta que oí el leve chirrido de su silla. «Ven a la casa», dijo. «Hay algo que necesitas saber». Su estudio olía ligeramente a libros viejos y aceite de limón, igual que cuando éramos mujeres jóvenes navegando nuestras carreras. Me llevó a su escritorio de roble, donde los papeles estaban ordenados en pilas precisas. Del cajón central sacó una carpeta manila y la golpeó 2 veces antes de abrirla. «Esto», dijo, deslizando un documento hacia mí, «es una copia del testamento que tu hija actualizó hace 3 semanas. Te nombró coejecutora y única heredera de ciertas cuentas que Esteban no puede tocar». Las palabras se nublaron un momento, mientras mis ojos se fijaban en la firma de Julieta, escrita con esa letra cuidadosa y curva que tenía desde niña. «¿Por qué no me lo dijo?», murmuré casi para mí misma. Clara apretó los labios. Mi apuesta es que no tuvo tiempo, o temía que alguien la estuviera vigilando. Nos quedamos en silencio un rato, el peso de los papeles entre nosotras. La luz fluorescente de la lámpara hacía brillar la tinta con un destello casi metálico. Si Esteban quería controlar esos bienes, tendría que sacarte del camino, continuó Clara. Para siempre, o de alguna otra forma. Sentí un cambio en el aire dentro de mí. No pánico, sino una claridad fría asentándose. Clara alcanzó otra carpeta, pero se detuvo. «Si quieres indagar más, debes ser cuidadosa, muy cuidadosa». Asentí lentamente guardando el testamento en su carpeta. Cuando me levanté para irme, su mano rozó la mía, un recordatorio silencioso de los años en que confiamos la una en la otra. Al salir al aire fresco, mi mente ya estaba girando hacia el estudio de Julieta. La cerradura del estudio de Julieta estaba dura, pero el casero accedió a dejarme entrar con la excusa de recoger sus cosas personales. El aire aún tenía el leve olor a aceite de linaza y la dulzura polvosa de las flores secas que le gustaba tener cerca de la ventana. Me moví despacio, sin querer perturbar el desorden organizado que ella llamaba su sistema. Pinceles en frascos, lienzos a medio terminar apoyados en la pared, carretes de hilo y listones metidos entre tubos de pintura. Empecé con los cajones del escritorio, revisando facturas postales y unas cartas sin enviar. Nada fuera de lo normal. Fue la canasta de costura en la mesa del rincón la que me llamó la atención. La tenía desde hacía años, una cosa ovalada y resistente con un forro azul desvaído. Al levantar la tapa, la capa superior era justo como esperaba, alfiletero, tijeras pequeñas, cinta métrica. Pero bajo la bandeja, en una esquina, bajo un ovillo de hilo de bordar, había una llave de latón envuelta en papel craft. El papel estaba doblado con cuidado, con la letra de Julieta garabateada en la esquina «Guarda esto con cuidado». Giré la llave en mi mano, notando el número estampado en el mango. Una llave de caja de seguridad. Mi pulso se aceleró. Solo Julieta habría sabido esconder algo así, aquí a plena vista, pero completamente desapercibido. Cuando volví al coche, ya había llamado a Clara. No sonó sorprendida. «Es del banco en la calle del puerto. Te encuentro ahí mañana por la mañana», dijo. Esa noche dejé la llave en la mesita de noche, su brillo opaco atrapando la luz de la lámpara. Me dije que era solo metal, un objeto sin importancia, pero la verdad pesaba más de lo que quería admitir. Era una migaja dejada para que la siguiera, y no tenía opción más que ver a dónde me llevaba. Justo antes de medianoche, el teléfono sonó. La voz de Esteban era suave, casi juguetona. «No has estado hurgando en sus cosas, ¿verdad?». Contuve el impulso de responder con la verdad. «Solo guardo algunos recuerdos», dije. Su risa fue baja y cómplice. «Bien, que siga así». La línea se cortó
y dejé el auricular junto a la llave. A la mañana siguiente, Clara ya estaba esperando en la sucursal de la calle del Puerto, con sus manos enguantadas alrededor de un vaso de café. Nos saludamos con un breve asentimiento antes de entrar. El gerente del banco nos llevó a una sala pequeña sin ventanas, con el aire fresco y seco. Cuando el empleado puso la caja de seguridad en la mesa, mis dedos dudaron en el pestillo. Me dije que podría no ser nada papeles viejos, tal vez, o fotos de años atrás. Pero al levantar la tapa, lo primero que vi fue un sobre sellado, con mi nombre en la letra de Julieta. Adentro había una nota breve escrita en papel grueso. Si estás leyendo esto, tuve que irme antes de lo planeado. Guarda los documentos adjuntos con cuidado. Son tu única ventaja si Esteban va por ti. Bajo la nota había un fajo ordenado de registros de propiedades, contratos y libros contables, cada uno con el nombre de Esteban, junto a empresas fantasma que nunca había oído. Hasta para mi ojo inexperto, el patrón era claro: transacciones infladas, direcciones falsas, firmas que no coincidían. Al fondo doblado había un recibo de un boleto de ferry fechado 2 días antes de la llamada de Esteban. Un viaje de ida a Playa del Carmen. Mi pecho se apretó mientras trazaba la fecha con el pulgar. No había desaparecido sin pensarlo, había planeado su escape y quería que supiera que estaba viva. Clara examinó los papeles en silencio con el ceño fruncido. Esto es más que suficiente para atraer la atención de las personas correctas, dijo al fin, pero tú decides cuándo usarlo. Cerré la caja despacio, guardando los documentos y la nota dentro. Me sentía mal tomarlos todos de una vez. En cambio, guardé la nota y el recibo del ferry en mi bolso. El resto se quedaría ahí hasta que supiera qué hacer. Afuera, el viento del puerto atravesó mi abrigo, pero apenas lo sentí. Esteban pensó que había enterrado la verdad con un funeral falso. Lo que no sabía era que Julieta me había dejado las herramientas para desenterrarla. Pasaron 2 días antes de que Esteban apareciera en mi puerta. Llegó justo después del atardecer, con el aire cargado del olor húmedo del puerto. En su mano traía una botella de vino, con un cuello de papel dorado, de esas que se eligen más por aparentar que por gusto. Pensé que podríamos brindar, dijo con una sonrisa tensa. Me hice a un lado sin responder, dejándolo pasar. Recorrió la casa como si tomara inventario su mirada, deteniéndose en el aparador, los estantes, las fotos que aún estaban. Cuando nos sentamos en la sala, sirvió 2 copas y me dio una. Por Julieta, dijo alzando su copa. Solo asentí. La superficie oscura del vino atrapó la luz de la lámpara, pero no bebí. Él sí, tragándose la mitad de un solo golpe antes de recostarse con un brazo sobre la silla. ¿Sabes? Empezó girando el líquido. Es curioso cómo la vida cambia de repente. Un día estás a gusto y al siguiente... Dejó las palabras en el aire, sus ojos fijos en los míos. La gente puede perder sus casas por malentendidos. Pasa todo el tiempo. El peso en su voz era intencional. Quería que imaginara notificaciones de desalojo, candados en la puerta. Mantuve mi expresión neutra, dejando mi copa intacta en la mesa. Seguro que sí, dije con ligereza. Sonrió de nuevo, pero esta vez sus ojos no lo acompañaron. Odio pensar que algo así te pase a ti, sobre todo ahora que estás sola. La insinuación flotó entre nosotros. Me recosté cruzando las manos en el regazo, dejando que el silencio se alargara hasta que él se movió incómodo. Tras otro sorbo, se levantó dejando la botella a medio vaciar en la repisa. «Hablaremos de nuevo», dijo casi casual. Cuando la puerta se cerró tras él, tomé la copa de la mesa y vacié su contenido en el fregadero. El vino se arremolinó, dejando solo un leve olor a roble y algo más fuerte, menos familiar. Enjuagué la copa, la puse boca abajo en el escurridor
y alcancé la carpeta que había escondido al fondo del armario. La carpeta pesaba más de lo que cualquier papel debería. La llevé a la mesa de la cocina, desplegando su contenido, hoja por hoja, el recibo del ferry, la nota de Julieta, las copias de registros de propiedades que Clara había hecho discretamente antes de devolver los originales a la caja. Cada página contaba una parte de la misma historia y juntas formaban un mapa de los negocios de Esteban. Empresas fantasma, contratos falsos, transferencias sospechosas. Suficiente para levantar preguntas de la gente que él no quería que mirara de cerca. Llamé a Clara primero. Estoy lista para moverme, le dije. Llegó en menos de una hora, trayendo su propio maletín y la calma eficiente que siempre llevaba a los tribunales. Trabajamos codo a codo, clasificando y etiquetando, armando una línea de tiempo que se remontaba años atrás. Con cada conexión que trazábamos, la imagen se volvía más nítida. Para la tarde teníamos 3 paquetes organizados. Uno para un contacto de confianza en el periódico local, otro para un amigo de Clara en la fiscalía y el tercero para guardarlo en un lugar que solo yo conocería. No solo se trata de protegerte, dijo Clara mientras sellaba el último sobre. Si estos registros salen a la luz, lo destruirán. No necesitaba que me convenciera. Esteban ya me había mostrado de qué era capaz y Julieta lo había arriesgado todo para asegurarse de que tuviera esta munición. Después de que Clara se fue, me quedé un rato más en la mesa, con el sobre restante frente a mí. Mis dedos rozaron la letra de Julieta en la nota. La imaginé subiendo a ese ferry con la mirada al frente, cargando el peso del miedo y la determinación a partes iguales. Guardé el sobre en mi bolso, metiéndolo bien en el bolsillo interior. Mañana haría la primera entrega. Pero esa noche necesitaba estar lista para el momento en que Esteban se diera cuenta de que el suelo bajo sus pies empezaba a ceder. Elegí la fiscalía para la primera entrega. El edificio estaba a unas pocas calles del juzgado, con su fachada de piedra desgastada por décadas de aire salado. El contacto de Clara, un investigador de ojos agudos llamado Mauricio Quintero, me recibió en el vestíbulo. Nos sentamos en un rincón tranquilo y deslicé el sobre por la mesa. Todo aquí apunta a Esteban. Fraude, lavado de dinero y posiblemente algo peor, dije. Mauricio no lo abrió de inmediato. Me estudió un momento antes de asentir. Lo revisaremos con discreción. Si esto es sólido, actuaremos rápido. Eso era todo lo que necesitaba escuchar. Salí del edificio sintiéndome más ligera, pero el alivio no duró mucho. Cuando llegué a casa, el coche de Esteban ya estaba en la entrada. Me esperaba en la sala, apoyado en la repisa. «Has estado ocupada», dijo. Me dejé el abrigo puesto, quedándome cerca de la puerta. «He tenido cosas que atender». Ladeó la cabeza con una leve sonrisa, curvando su boca. «La gente habla en este pueblo. Alguien dijo que te vio en la fiscalía». No respondí. Su sonrisa se desvaneció y el aire entre nosotros pareció tensarse. «Si crees que puedes meterte en mis asuntos, estás cometiendo un error». Pasé junto a él hacia la cocina, con las llaves aún en la mano. «No me meto, Esteban. Cuido lo que es mío». Por un momento no se movió. Luego me siguió, quedándose en la entrada de la cocina. «¿Te vas a arrepentir?», dijo sin rastro de calidez en su voz. Sostuve su mirada, dejando que el silencio pesara. Finalmente se dio la vuelta y se fue sin otra palabra. El sonido de su coche al arrancar fue cortante contra la quietud de la casa. Cerré la puerta con llave y saqué el segundo sobre de mi bolso, el destinado al periódico local. Saldría mañana, y cuando lo hiciera, el mundo de Esteban empezaría a achicarse aún más rápido. A la mañana siguiente entré al periódico de Bahía Azul con el segundo sobre en un bolso de lona sencillo. La recepcionista,
Una joven de cabello corto y ojos rápidos me llevó a la oficina trasera, donde el editor Leandro Durán estaba encorvado frente a una pantalla. Alzó la vista cuando entré. Clara dijo que podrías pasar. Puse el sobre en su escritorio. Todo aquí está documentado. Nombres, fechas, números de cuentas, un rastro que lleva directo a Esteban. Leandro lo abrió con cuidado. Su expresión se agudizó al revisar las primeras páginas. Si esto es cierto, va a armar un escándalo. Ese es el punto, dije. Cuando llegué a casa, la primera onda ya había comenzado. El equipo de investigación de Leandro debió moverse rápido. 2 reporteros fueron vistos haciendo preguntas en uno de los sitios de desarrollo de Esteban. Esa tarde, el sitio web del periódico publicó un adelanto empresario local bajo revisión por irregularidades financieras. Aún no había un nombre, pero la foto sobre el titular mostraba una de las propiedades insignia de Esteban inconfundible para cualquiera que conociera el horizonte. El teléfono sonó poco después. Esta vez, Esteban no se molestó en cortesías. ¿Crees que eres muy lista? Su voz estaba tensa. El control empezaba a resquebrajarse. Creo que soy meticulosa, respondí. Exhaló con fuerza, como sopesando su próximo movimiento. Esto termina ahora. Lo que sea que creas tener, me lo vas a entregar. Si no, lo corté. ¿Si no qué? Vas a organizar otro funeral. El silencio en la línea fue pesado. Luego colgó. Me quedé sentada un buen rato, con la luz de la pantalla iluminando la cocina. La historia ya estaba ahí fuera, y una vez que los nombres salieran impresos, no habría vuelta atrás. Del armario saqué el último paquete, el que guardaba para el golpe final. Era hora de decidir cuándo abrirlo. Esperé 2 días más antes de hacer mi movida. Para entonces, el periódico de Bahía Azul había publicado su artículo completo, nombrando a Esteban directamente. La fiscalía confirmó que había una investigación en curso, y los murmullos en el pueblo se convirtieron en conversaciones abiertas. Su paso confiado había desaparecido. La última vez que lo vi de lejos, sus hombros estaban encorvados, el teléfono pegado a su oreja. Esa mañana tomé el último sobre de su escondite detrás del panel falso en la despensa. Adentro estaban los documentos más comprometedores: registros de cuentas en el extranjero, permisos falsificados y una declaración jurada de un ex socio de Esteban, que claramente quería inmunidad más que lealtad. No entregué este paquete en persona. Lo envié directamente a una oficina federal con una carta de presentación en el lenguaje legal preciso de Clara. Era el tipo de evidencia que no solo magullaría su reputación, sino que la desmantelaría por completo. Para la tarde, las llamadas comenzaron. Primero de números desconocidos, luego del propio Esteban. Dejé que todas sonaran. Cuando tocaron a la puerta, no respondí. Me senté en la cocina, con una taza de té, el vapor subiendo en espiral, escuchando cómo los golpes se hacían más fuertes y luego paraban. Por la ventana delantera vi a Esteban en el porche, con el traje arrugado, los ojos mirando hacia la calle como si temiera ser visto. Se quedó menos de 1 minuto antes de volver a su coche y marcharse sin mirar atrás. Al día siguiente, agentes federales llegaron a su oficina. Para la noche, corrió la voz de que lo habían llevado a interrogar. No hubo más vino, ni más amenazas, ni más llamadas suaves, solo el eco de su ausencia. Volví a poner la nota de Julieta en la caja de seguridad junto al sobre vacío. Ella estaba a salvo y sabía que no pasaría mucho antes de que regresara a la vida que había luchado por recuperar. Había cumplido mi promesa sin decir una palabra en voz alta. La casa volvió a estar en silencio, pero esta vez se sentía como paz.